Bueno, les había quedado debiendo el artículo que dije para tratar el tema de sujeción o de ley de sometimiento para las personas que están, digamos, requeridas en extradición. El artículo 53 de esa ley que se presentó para ser socializada y a ver si se aprueban esos términos es el artículo 53 que trata de la cooperación internacional. ¿Y qué reza ese artículo? Pues dice lo siguiente: las autoridades investigativas judiciales y las que desarrollan funciones de policía judicial de manera permanente o transitoria dispondrán lo pertinente para buscar y facilitar la cooperación internacional en los procesos de persecución penal efectiva de estructuras armadas organizadas, de crimen de alto impacto, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores u otras entidades del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, tratados internacionales, convenios de cooperación y demás instrumentos internacionales que regulan y permiten los intercambios de información. Esto es el acuerdo binacional que tenemos actualmente vigente con los Estados Unidos. Que yo sepa, no hay un convenio, un tratado que tenga que ver con la extradición, pero más adelante desarrollo el porqué. Hay un acuerdo binacional de extradición que puede dar alivio a este artículo 53 y es el tema del no bis in idem, no dos veces a lo mismo. Entonces, si una persona que se entra a esta ley de sujeción o de sometimiento que se presentó ante el gobierno, negocia los temas que tiene que ver con la conspiración para traficar, entonces esa persona no podría ser extraditado en principio, y es una lógica y una razón, porque la persona no puede ser procesada dos veces por lo mismo. Y este artículo abre esa puerta para poder decirle a estas personas que de acuerdo al desarrollo de ese artículo es factible entonces entrar a este proceso de negociación y mirar que el tema de la extradición podría frenarse de acuerdo a esta aplicación de esta regla. Lo otro es que el Código Penal en su artículo 14 habla de la territorialidad y nos dice: la ley penal colombiana se aplicará a todas las personas que la infrinjan en el territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional de la conducta punible que se considera realizable. Entonces, estamos cometiendo una conspiración porque estamos en Colombia, pero enviamos conspiramos para traficar, ¿cierto? Es decir, conspiramos no es que yo, sino que la persona. Cuando yo hablo conspiramos es porque me apersono del tema y lo hablo de esa manera. Listo, y tiene unos ordinales, dice, el ordinal primero: en el lugar donde se desarrolla total o parcialmente la acción, sin lugar a dudas Colombia, en cualquier parte de la geografía de Colombia. Y dejo los otros dos ordinales porque no son necesarios aludir a ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que temporal, personal y materialmente la persona comete el delito aquí, pero esa extraterritorialidad hacen prever que está dentro de ese marco de conspiración para delinquir y por eso son extraditados. Pero al tener una negociación en Colombia vigente sobre ese particular de conspiración de los delitos, indudablemente esta persona no podría ser extraditada por el no bis in idem. Ahora, el Código Penal en su artículo 18 que trata sobre la extradición. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley. El Código Penal trae este artículo 18 que trata la extradición y es donde se aferra a través del acuerdo binacional el gobierno para poder decir que una persona es ofrecida o llevada o dada, entregada en extradición. Claramente lo dice el artículo. Dice además en su inciso segundo: la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por los delitos cometidos en el exterior. Ahora, ¿fueron cometidos en el exterior? No, pero la figura de conspiración hacen prever en efecto que transgrede el derecho externo. Entonces, por eso estas personas son ofrecidas o solicitadas en extradición. Además, porque hay otras personas que se negocian en los Estados Unidos y entonces dice quiénes son sus amigos con los que conspiran para traficar.
Considerados, entonces, en el exterior considerados como tales en la legislación penal colombiana. Entonces, sin lugar a dudas, la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por los delitos cometidos en el exterior, considerados como tales la legislación penal. Considerados como tales y en la legislación penal. Listo. El Código Penal nos trae la extraterritorialidad. Entonces, ¿qué nos dice de la extraterritorialidad? La ley penal se aplicará. Entonces dice, a las personas que cometan en el extranjero delitos contra la existencia y seguridad de ese Estado. ¿Cierto? Se exceptúa el artículo 323 del Código Penal que trata sobre el lavado de activos. Una excepción, pero entonces pongámoslo en este escenario. De acuerdo al artículo